En 1992, Peter Watling perdió su martillo en una granja de Suffolk, Inglaterra, y le pidió a su amigo Eric Loss que usara su detector de metales para buscarlo. Sin embargo, además del martillo, Eric encontró un cofre repleto de monedas de la antigua Roma, cubiertos y joyería, todo valuado en 10 millones de libras. Prepárense, que hoy veremos historias de personas que encontraron tesoros en lugares inesperados. En 1968, un granjero turco vio que sus gallinas se metían por un hueco en la pared de su sótano, y cuando se metió a buscarlas descubrió algo increíble. Detrás de la pared había un enorme túnel oscuro sin final aparente, y cuando decidió explorarlo encontró cientos de túneles conectados con muchos cuartos. Resulta que el hombre había encontrado una ciudad subterránea llamada Derinkuyu, construida hace más de 2300 años, pero luego usada por los cristianos de la zona para sobrevivir persecuciones religiosas a través de los siglos. La ciudad tenía más de 18 pisos de profundidad y podía asilar a más de 20.000 personas por largos periodos, ya que tenía cocinas, establos, pozos, iglesias, escuelas, tumbas y miles de ductos de ventilación para que todos los pisos recibieran aire fresco. La ciudad fue abandonada en 1923 cuando los cristianos del área taparon las entradas y huyeron a Grecia, pero gracias al descubrimiento del granjero, Derinkuyu se convirtió en una atracción turística en Capadocia. Parece true, pero la cuento. Este tipo compró una foto por $2, pero tras descubrir quién aparecía en ella fue evaluada en 5 millones. En el 2010, el coleccionista Randy Guijarro fue a una tienda de antigüedades y compró esta vieja foto por $2. Al principio pensó que era solo una foto cualquiera que se veía genial, pero cuando volvió a casa y se puso a limpiarla, reconoció a uno de los hombres que aparecía en ella. Como no estaba seguro de que fuera quien creía, contactó a una firma de autenticación llamada Kaggins, y tras 5 años de análisis determinaron que la foto era original, identificaron a cada individuo y rastrearon la casa en que fue tomada. Resulta que se trataba del legendario forajido del viejo oeste Billy the Kid junto a su pandilla, famosos por sus crímenes y por rebelarse contra las mafias del gobierno de la época. Antes de esto, solo se conocía otra foto de Billy que se vendió por $2.3 millones en una subasta, pero la de Randy fue evaluada en 5 millones y parece cuento, pero es la true. En el 2009, James Hyatt, de 4 años, acompañaba a su padre mientras este usaba su detector de metales, cuando le preguntó si él podía usarlo. Pese a que nunca había usado un detector, su papá le dio permiso, y James corrió por el campo emocionado por buscar tesoros enterrados. Pese a que su padre llevaba 15 años usando el detector, nunca había encontrado nada valioso. Pero tras apenas 5 minutos de usarlo, James detectó una fuerte señal en el suelo. Y luego de cavar con su padre, encontraron un colgante dorado con la imagen de una santa. Al llevarlo al Museo Británico, descubrieron que el colgante tenía un alto contenido en oro, y especialistas estimaron que podía valer hasta 2.5 millones de libras. Sin embargo, la pieza fue vendida al Museo Británico por 70.000 libras, que James tuvo que compartir con el dueño del terreno donde la hallaron. Se ha descubierto que el amuleto solía esconder una reliquia, y algunos expertos creen que pudo ser un trozo de la cruz de Cristo. En el 2009, Gergely Barkey estaba viendo Stuart Little con su hija pequeña cuando descubrió algo que le voló el cerebro. Él era historiador del arte, por lo que podía reconocer cualquier pintura famosa. Y en una escena de la peli visible detrás de los personajes, se encontraba esta pintura húngara que llevaba 90 años perdida. Gergely quedó en shock porque la pintura se perdió en 1928, así que le mandó más de 40 correos a los estudios que produjeron Stuart Little y a los diseñadores del set, pero no tuvo éxito. Pasaron 2 años y al fin obtuvo una respuesta de una diseñadora del set que tenía la pintura colgada en su casa. Según ella, había visto la pintura en una tienda de antigüedades y pensando que iba bien con la vibra de Stuart Little, la compró por $500. Gergely visitó a la diseñadora y comprobó que la pintura era real, y la diseñadora se la vendió a un coleccionista húngaro que la vendió por $285.000. Espero que le hayan dado algo de dinero a Gergely. A Vicky un módulo le regalaron este sofá, pero cuando se lo llevó a casa descubrió que tenía algo increíble adentro. En el 2022, Vicky estaba buscando muebles de segunda mano en Craigslist para su nueva casa, cuando vio que una familia estaba regalando un juego de sofás. Al principio, Vicky pensó que se trataba de una estafa, pero igual llamó a los dueños para pedirles información, quienes le contaron que un familiar cercano había fallecido y estaban donando todos los muebles de su casa. Vicky se llevó el juego de sofás a su casa, pero cuando se puso a limpiarlos descubrió que uno de los cojines tenía algo extraño dentro. Y cuando finalmente abrió el cierre del cojín para revisarlo, encontró varios sobres repletos de dinero que contenían $36.000 en total. Agradecida con ellos, Vicky devolvió todo el dinero a la familia que le había regalado los sofás, quienes la recompensaron con $2.200 por su honestidad. Parece cuento, pero es la true. En 1992, una camionera llamada Terry Horton compró por $5 esta pintura que encontró en una tienda de segunda mano. La pintura le parecía fea, pero quería regalársela a su amiga. Pero cuando fue a visitar a su amiga, esta rechazó la pintura porque no tenía
tenía espacio en su casa, así que Terry decidió que vendería la pintura de nuevo. Cuando la estaba vendiendo, un profesor de arte le dijo que podía hacer una pintura de Jackson Pollock, una pieza de arte abstracto extremadamente rara. Entonces, un experto analizó los detalles de la pieza, la comparó con otra pintura de Jackson Pollock y comprobó que era real. Sin saber quién era Jackson Pollock, Terry se ganó la lotería. La pintura fue valorizada en $50 millones y ella comenzó a tratar de venderla. Sin embargo, como la pintura no estaba autenticada, la gente le daba miedo comprarla. Y aunque a Terry, que era pobre, le llegaron a ofrecer 9 millones por la obra, ella mantuvo que valía 50 millones y rechazó las ofertas. Terry falleció en el 2019 y nunca vendió la pintura. Este tipo compró un tocador de los 1800, pero cuando se lo estaba llevando escuchó algo inusual dentro. En el 2015, Emil Nodel, que adora comprar antigüedades, fue a una venta de herencias en Texas y encontró un hermoso tocador de 3 cajones con cubierta de mármol. Como solo costaba $100, Emil lo compró de inmediato, pero cuando lo estaba subiendo a su camioneta, notó que sonaba como si estuviera repleto de monedas. A Emil le pareció raro porque ya había verificado que los cajones estuvieran vacíos, pero cuando lo revisó mejor, descubrió un compartimiento secreto en la parte inferior y se sorprendió con lo que había adentro. Estaba repleto de joyas, diamantes, esmeraldas, rubíes, oro, monedas antiguas, medallas de la guerra civil, cartas y hasta un mechón de cabello. Pero en vez de quedárselo, Emil devolvió el tesoro al dueño original diciendo que había pagado por el mueble pero no por sus contenidos. Parece cuento, pero es Emil. En el 2013, un alpinista escalaba uno de los glaciares del Mont Blanc en Francia cuando encontró algo increíble enterrado en la nieve. Era una antigua caja de metal con la frase "hecho en India" en la tapa, y al abrirla encontró más de 100 gemas entre esmeraldas, zafiros y rubíes. El alpinista podría haberse callado y quedado con el tesoro, pero recordó que 47 años atrás un avión de Air India se había estrellado en ese lugar sin dejar sobrevivientes, y esa caja le debía haber pertenecido a alguno de los pasajeros fallecidos. El alpinista sintió que las joyas debían ser devueltas a la familia de la víctima, por lo que entregó la caja a la policía, quienes lo felicitaron por su honestidad y trataron de averiguar a qué pasajero del accidente le perteneció. Pero como pasaron 8 años y no pudieron descubrir quién fue el dueño original, le dieron la mitad del tesoro valorizado en $169,000 al alpinista, y el gobierno de la zona se quedó la otra mitad. Parece cuento, pero es la true. Nancy Carlson demandó a la NASA y ganó. En el 2014, Nancy ganó la subasta de una bolsa usada en una misión de la NASA a la Luna con una puja de $995. El gobierno gringo suele subastar artículos poco importantes usados en misiones espaciales, y como Nancy quería saber exactamente en qué misión se había usado su bolsa, la envió a la NASA para que la examinaran y le dijeran. Sin embargo, cuando los trabajadores de la NASA revisaron la bolsa, casi les da un infarto. Resulta que no solo era la bolsa que Neil Armstrong había usado en su icónica misión a la Luna, sino que todavía tenía polvo lunar adentro. Como en la NASA se percataron de que el gobierno había subastado la bolsa por error, le dijeron a Nancy que tendrían que confiscarla debido a su valor histórico. Sin embargo, como Nancy era abogada, demandó a la NASA diciendo que ella había comprado la bolsa legalmente y por eso le pertenecía. Al final, un juez decidió a favor de Nancy y la NASA tuvo que devolverle la bolsa. Años después, Nancy vendió la bolsa por $1.800.000 y parece cuento, pero es la true. En el 2013, una pareja de California paseaba a su perro en su terreno campestre cuando vieron algo brillante medio enterrado en el suelo. Parecía una antigua lata oxidada, pero cuando la sacaron para verla mejor, se sorprendieron de lo mucho que pesaba y al abrirla descubrieron algo increíble. Resulta que la lata estaba llena de monedas de oro de los 1800 en perfecto estado, y cuando siguieron excavando encontraron otras 7 latas repletas de monedas de oro. Cuando la pareja llevó las monedas para que una firma de expertos las evaluara, les dijeron que el tesoro tenía un valor total de más de $10 millones. El hallazgo contenía 1427 monedas, incluyendo una moneda de águila doble cuyo valor estimado era de $1 millón por sí sola. La pareja decidió permanecer anónima para evitar ser blanco de ladrones, ya que se trata del descubrimiento más grande de monedas enterradas en Estados Unidos. Nadie sabe de dónde vinieron ni cómo llegaron ahí, y parece cuento, pero es la true.